o Instituto de Relações Internacionais da USP e o Centro Ibero-Americano da Universidade têm o prazer de receber este ano na Universidade de São Paulo a ex-presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, que veio para exercer a titularidade da Cátedra José Bonifácio, que é justamente uma cátedra da Universidade de São Paulo dedicada a acolher personalidades do mundo ibero-americano para desenvolver atividades de pesquisa junto com estudantes e professores da Universidade de São Paulo, de forma a poder incrementar com a sua vivência, com a sua experiência, a produção científica desses jovens pesquisadores. E em convênio com a Universidade de Salamanca, a cátedra realiza então a entrevista com a catedrática para publicação na revista de Estudos Brasileiros do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca e também, posteriormente, para publicação na coletânea da cátedra que reúne os estudos que serão produzidos sob a orientação da catedrática. Nós vamos então entrevistá-la. Eu vou usar portunhol catedrática, ¿no? Porque la entrevista después se publica en español. De acuerdo. Los compañeros de la Universidad de Salamanca hacen la transcripción de la entrevista. Yo hago la revisión, pasaré a usted también para que haga la revisión. Enseguida se publica de una manera que se tiene un registro de los aspectos más importantes de la presencia de la catedrática. Por lo tanto, buenas tardes, ¿no? Es un placer, catedrática, estar con usted aquí. Y empiezo preguntando sobre cuál es su impresión del trabajo que está realizando en la Universidad de São Paulo. Y a cada año compete al catedrático seleccionar el tema de investigación, y el tema que seleccionó fue el ejercicio de la ciudadanía en América Latina, conectado con el liderazgo de gobierno, o sea, la idea de un incremento del nivel de la democracia en América Latina a partir de una investigación que se hace a partir de su experiencia en la política de Costa Rica y de América Latina de muchos años en que pese su juventud. Entonces le pregunto sobre por qué razón ha seleccionado este tema de la ciudadanía para los trabajos de la cátedra en 2018. Muchas gracias, Pedro. Es para mí un gran gusto estar contribuyendo con este programa para una de las universidades más emblemáticas, no solamente de España, sino para toda Iberoamérica, como es la Universidad de Salamanca. Muy agradecida con la experiencia que estamos llevando a cabo aquí en la Universidad de São Paulo a través de la cátedra en que estamos participando, no solamente porque Brasil es un referente importante, de los más importantes de nuestra región, sino porque nos da la oportunidad de conocer mejor el país, tratar más profundamente a su gente, que siempre es sumamente cálida en la forma en que le reciben, sino porque también nos vemos como parte de un papel importante que la Cátedra José Bonifacio aspira a tener, que es en dos sentidos. Por un lado, poder mejorar toda esa interrelación del mundo iberoamericano, porque son muchas más las cosas que tenemos en común que las que nos puedan diferenciar, y parte de las cosas que tenemos en común tiene que ver con los fenómenos políticos, cómo estamos procesando la experiencia colectiva en democracia, cuáles son los dilemas que se está presentando frente al liderazgo en estos tiempos, cuál debe ser el papel de la ciudadanía frente a tantos de los dilemas que estamos enfrentando. Entonces, creo que la cátedra está permitiendo ese tipo de intercambios de experiencias, y luego poder incidir también de manera más
con una visión más aplicada en la formación de los estudiantes, porque lo que traemos gente como uno, más que el rigor académico, eso se lo dejamos a ustedes, es complementar esas lecciones más teóricas, más académicas, que ciertamente son rigurosas, con la experiencia que hemos tenido en el ejercicio, en mi caso, del poder y de la actividad de gobierno. ¿Por qué escogimos el tema de la ciudadanía ligado con otros conceptos como democracia y como liderazgo? Porque en el fondo son tres elementos de una única ecuación. No podemos terminar de comprender muchos de los dilemas actuales que está enfrentando la democracia si no hacemos un análisis del liderazgo político y si no hacemos un análisis de la ciudadanía. La ciudadanía quizás es el principal componente de cualquier democracia. El liderazgo juega un papel, pero cada vez estoy más convencida de que el mayor protagonismo que muchos de los habitantes de nuestros países están demandando frente a los asuntos públicos, exigiendo cuentas, exigiendo participación, exigiendo fiscalización, nos obliga a mirar hacia la ciudadanía, procurar comprender mejor sus aspiraciones, procurar comprender también mejor los desafíos que tenemos en ese proceso de formación ciudadana, incorporarlos más activamente en la vida pública. Ya no se trata solamente de decirle a los ciudadanos que juegan un papel importante en el ejercicio del voto, sino que se trata de comprender esas aspiraciones de tener un protagonismo más permanente en la vida pública. Y entonces estamos tratando de abordar lo que eso pueda suponer para la cultura política latinoamericana, para la democracia y el cambio político en nuestros países. Usted reúne en su grupo de investigación aquí en la Universidad de São Paulo un gran número de investigadores de distintos programas de posgrado, sí, que tratan de distintos temas y en general tienen en común exactamente la identificación de la participación ciudadana en los más distintos temas de políticas públicas. Sin embargo, de esta realidad que es auspiciosa, hay una comprensión muy diseminada de que América Latina vive una situación de crisis, ¿no? A todo momento se habla de crisis, incluso crisis de la democracia. Y ahí la cuestión que se pone es si, teniendo en cuenta esta dimensión nueva de la ciudadanía, esta crisis sería una crisis de retroceso porque se estaría volviendo atrás de lo que se avanzó, o si sería una crisis de amadurecimiento, o sea, exactamente porque la ciudadanía está más activa, está más inconformada con la realidad. Hago la pregunta basado en una construcción que usted hizo en una de las conferencias que dio aquí en la USP que me pareció muy buena. Usted se ponía la siguiente cuestión. Muchos de los indicadores, por ejemplo, Latino Barómetro, apuntan que hay mucha insatisfacción de la población de América Latina con la democracia. Y la cuestión que usted mismo formuló es la siguiente. Esta insatisfacción de la sociedad sería bien con la democracia o más bien con el modo como el poder político viene siendo ejercido en los marcos de la democracia. Y en este sentido, esta insatisfacción sería incluso, tenía un aspecto positivo, porque sería para demandar cambios para el aperfeiçoamiento de la democracia, no para la revocación de la democracia. ¿Cómo usted analiza este ambiente en que la idea de crisis está tan presente en nuestro continente? Yo no soy tan categórica como para hablar de que América Latina está atravesando un periodo de crisis en lo político. Yo prefiero hablar de que estamos en un proceso de cambio. Como todo proceso de cambio genera incertidumbre y muchas veces la incertidumbre la tendemos a asimilar con elementos críticos. Sin embargo, vamos a ver, yo pongo 2 o 3 ejemplos de cómo no necesariamente las malas noticias, aun cuando sean malas noticias en el marco de estos procesos de cambio, signifiquen una involución, signifiquen, como tú decías, una
crisis que presume que vamos para atrás. ¿Y por qué lo digo? Digamos, cojamos uno de los ejemplos, el tema de la corrupción, que es quizás en este momento en América Latina el elemento que está generando más enojo ciudadano, más preocupación, el que está marcando muchos de los procesos electorales de la región, en donde la gente está votando en contra de quienes están ejerciendo el poder como como un ejercicio de sanción a quienes han gobernado, porque sienten que han traicionado principios como la integridad y la ética por la corrupción. Vaya, pero a veces nos preguntamos si es que lo que es novedoso es que hasta ahora hay corrupción, o si lo novedoso es que hasta ahora nos damos cuenta de quiénes son los corruptos. Y si es esto segundo, que yo estoy convencida, porque me niego a pensar que la corrupción se inventó hasta ahora, ¿verdad? Si es lo segundo, que estoy muy segura que es así, es una crisis para algo positivo, porque quiere decir, o por razones positivas, quiere decir que por primera vez, en consecuencia, los medios de comunicación, los jueces y los fiscales lograron ponerle rostro a la corrupción, lograron identificar quiénes eran los responsables, y no solamente identificarlos, ya no solamente el escándalo periodístico, sino que lograron empezar a caminar en la dirección correcta, porque en tanto tengamos impunidad tendremos corrupción, y estamos empezando a ver a fiscales y a jueces actuar con criterios de mayor autonomía que en el pasado, que han sido capaces ya no solamente de enjuiciar a políticos, sino también a empresarios muy poderosos. Y esto no es solamente el caso de Brasil, se están dando en varios países de la región. Entonces, Pedro, siento que hay situaciones traumáticas complejas, como es el tema de la corrupción, pero que están poniendo más bien en evidencia cambios positivos en América Latina, como es el combate, en el caso de la corrupción, el combate también a la impunidad. Usted habló del tema de la corrupción, que sin duda alguna es un tema no solamente muy relevante en el escenario latinoamericano, pero más que esto es un tema común, ¿no?, que existe en toda la región. Sí. Un otro tema común y muy importante es el tema de la seguridad. Es verdad que en los últimos años en toda la región el crecimiento del crimen organizado, no solamente la economía de la droga, pero sí, con conexión a esto muchas actividades ilegales, se volvió un hecho muy importante, con gran impacto en la juventud, o sea, con un carácter que tiene repercusión sobre todas las otras políticas públicas. Y en Brasil, ¿no?, ya que estamos hablando un poco de Brasil, esto es un problema hoy muy dramático, de mucho impacto. Usted logró en su periodo en la presidencia de Costa Rica, en el principio de esta década, asociar la preocupación con seguridad y la idea de ciudadanía en el programa de seguridad ciudadana. Yo le pregunto, ¿de qué manera esta experiencia puede tener provecho para Brasil y para los países de la región que están ya con la perspectiva de una situación muy grave, muy dramática? Sí. Vamos a ver, Pedro, cuando uno observa las tasas de homicidio en América Latina frente al resto del mundo, podemos constatar una información preocupante, y es que tenemos las tasas más altas, pero no es por unos pocos puntos, es por muchos puntos. Mientras el promedio global de homicidios es de 5 por 100.000 habitantes, en América Latina alcanza casi 30% por 100.000 habitantes. Hay algunos países en que han llegado a 70, 80 o más por 100.000 habitantes. De manera que, ¿por qué? ¿Por qué América Latina es tan violenta? Esa violencia, cuando la analizamos, va de la mano de la criminalidad. Es violencia criminal, violencia ocasionada de manera intencional por bandas criminales. ¿Por qué entonces somos tan diferentes a otros continentes en ese tema en particular? Y yo estoy convencida de que, más allá de algunos factores
como puede ser un poco la geografía. Es cierto que tenemos excelentes condiciones para la producción en altos niveles de competitividad de marihuana, de amapola. Es cierto que tenemos al norte los principales mercados consumidores, pero eso no es suficiente para explicarlo. Yo siento que muy en particular esto ha ocurrido así, porque también en América Latina arrastramos una posición muy poco rigurosa ante la transgresión a la norma. Hay una especie, digamos, de cultura que tolera la ilegalidad, que de alguna manera se convierte en un caldo de cultivo para que cualquier actividad ilícita prospere en países como estos. Cuando la cultura de ilegalidad se vuelve en una constante, cuando se le mira ya con normalidad, cuando se convierte también en norma de comportamiento del político, del funcionario público, pues mire, que el pillo lo que va a buscar es llegar a ese país y no en aquel en que me van a hacer problema. Hay generalmente una relación directa entre la existencia de altos niveles de corrupción en un país y la penetración del crimen organizado. Ahí donde la corrupción es baja, ahí donde hay cultura de legalidad, ahí donde la impunidad no tiene espacio, el crimen organizado no se va a meter. Los criminales son gente que analizan inteligentemente los escenarios a donde van a operar. Y América Latina se ha convertido en un escenario de operación privilegiado al crimen organizado. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en mi país para disminuir los problemas de violencia que tuvimos, obviamente aplicamos medidas también de mano firme con el tema de la presencia policial, con el tema de ser más rigurosos en los arrestos y en las condenas, pero por sobre todo trabajamos mucho para enfrentar esa cultura de legalidad, para que ese, digamos, proceso de enfrentar la violencia se convirtiese también en una especie de escuela colectiva de cómo todos podíamos hacer algo para solucionar el problema de la criminalidad en Costa Rica. Y entonces pusimos en evidencia algo que es muy común en nuestros países, que es que la gente se queja de la violencia, pero por otro lado estimula la misma a la hora, por ejemplo, de comprar artículos robados, sin preguntarse si detrás de este celular que estoy adquiriendo por menos dinero hay una muerte de un joven que fue asaltado. Y fue apuñaleado para poder robar el celular. De manera que trabajamos mucho ese tipo de conceptos y creo que es parte del trabajo que tenemos pendiente aún por hacer en nuestra región. Cuando hablamos de cómo enfrentar la violencia, tenemos necesariamente que hablar de cultura de legalidad. Muy bien. Cambiando un poco de tema, usted, después que dejó la presidencia de Costa Rica y después de su carrera política en Costa Rica, se volvió una personalidad internacional con muchas actividades en organizaciones internacionales, no solamente en la OEA, pero con participación en foros en lo que nosotros llamamos el sistema de gobernación global, porque la gobernación global se hace exactamente por la concertación de organizaciones, de acciones. Su trabajo, por ejemplo, como jefe de misiones electorales demuestra esto, por lo tanto tiene mucho conocimiento de esto. Y le pregunto sobre, con bases en esta suya experiencia, ¿cómo ve este cuadro actual de fragmentación en las relaciones internacionales, de inestabilidad en las relaciones internacionales contemporáneas, que apunta para una pérdida de capacidad de interferencia de los organismos multilaterales con una perspectiva de fuerza para los nacionalismos? ¿Cuál es su, como agente de gobernación internacional, qué futuro ve para esta perspectiva de una mayor integración internacional? Lo veo con preocupación, por lo menos en el corto plazo, así como las implicaciones que muchas de las decisiones y tendencias de corto plazo pueda tener ya en el largo plazo. Quiero además decir que, claro, a mí me alcanza un sesgo muy grande. ¿Por qué me alcanza un sesgo muy grande en favor
de todo lo que tiene que ver con la internacionalización de procesos, con el fortalecimiento del sistema internacional, con la profundización y no el debilitamiento del derecho internacional, porque vengo de un país pequeño, un país que además de manera unilateral renunció al uso de las Fuerzas Armadas para resolver sus conflictos, y todo eso de alguna manera lo hicimos en una etapa del mundo en que todas las señales apuntaban a que no había que tener temor en tomar algunas decisiones por parte de países pequeños, porque iba a haber un ordenamiento internacional que iba a proteger conceptos tan esenciales como la soberanía, ciertamente, pero también el derecho a los derechos humanos, el derecho a la paz, el derecho a la seguridad. Pero aun cuando se sea ciudadano de un país grande como Estados Unidos, yo creo que nos debe preocupar a todos las tendencias que estamos viendo, las tendencias que apuntan a que mi país es primero antes que el sistema internacional, porque ya la historia nos ha dado algunas lecciones. Cuando lo que ha tendido a prevalecer son los nacionalismos de la mano del proteccionismo comercial, cuando esas dos cosas se encuentran desde la economía, de los mercados y desde la política, el resultado ha sido históricamente la guerra, el conflicto. Eso es lo que nos dice la historia. ¿Por qué no va a ser diferente ahora? Si de por sí ya lo estamos viendo cómo algunas actitudes por subir aranceles está llevando a un escalamiento de guerras comerciales. ¿A dónde van a llegar esas guerras comerciales? ¿Cuál va a ser el impacto en las relaciones entre naciones? Pero además, a diferencia del pasado, estamos viviendo una economía en donde muchas de los países hacen parte ya de la misma, hacen parte de las cadenas globales de valor. Mi propio país es una economía pequeña, 40% de lo que producimos hace parte de las economías globales de valor. Ya ningún país produce el 100% de lo que se consume a nivel global. Entonces, las dislocaciones económicas van a ser muchas en un momento de grandes cambios, porque la tecnología está generando cambios, etcétera. De manera que a mí me parece que toda esta inestabilidad que estamos viviendo no le hace mucho bien al mundo, digamos, a la estabilidad global. Y tenemos la obligación, por lo menos gente como yo, de seguir predicando en favor de estos conceptos. Creímos que estos conceptos estaban muy asentados y no es así. Hay que seguir predicando y hay que seguir haciendo todo lo posible porque más bien se sigan asentando los conceptos del derecho internacional y la validez del sistema internacional. Termino con una cuestión apuntando unas perspectivas muy innovadoras de la reflexión que está haciendo aquí con los estudiantes, profesores, con la comunidad de la Universidad de São Paulo, que es la relación de la idea de ciudadanía con la tecnología de la información. La Internet, las redes sociales son un cambio muy importante. Muchos hacen críticas diciendo que estos instrumentos se vuelven en favor de las fake news, de la xenofobia, que por lo tanto generan más problemas do que avances del punto de vista de la ciudadanía, porque serían instrumentos que generarían una distorsión de la perspectiva política y generando problemas para la participación política. Por otro lado, son instrumentos muy poderosos de información, por lo tanto, en tesis pueden capacitar los ciudadanos. Como yo sé que este es un tema muy importante en la reflexión que está haciendo sobre las nuevas fronteras de la idea de ciudadanía, agradezco mucho que en su labor en la cátedra esté poniendo temas del futuro, ¿no? Me gustaría que en su participación en esta entrevista hablara un poco de este aspecto que me parece muy interesante en su reflexión. Gracias, Pedro, pero sin lugar a dudas yo me atrevería a decir que si hay algo que va a ser determinante, ya no solamente para
los fenómenos económicos, para la medicina, para las ingenierías, sino también para la política, va a ser la tecnología. La tecnología ha venido a convertirse en uno de los generadores de cambios más disruptivos que recordemos en la humanidad. Pero no solamente va a generar esos cambios, es que los va a generar en un periodo de tiempo muy corto. Esos ciclos de la revolución industrial y la agrícola que tuvimos de muchísimas décadas y hasta siglos, en el caso de las tecnologías digitales son años, estamos hablando apenas de años. En 5 o 10 años cambia absolutamente el perfil de una sociedad con la irrupción de las tecnologías digitales. La política tiene la obligación de mirar a ellas y preguntarse a sí misma cómo puede utilizarlas en su favor y cómo puede contener algunas de las tendencias negativas que pueda tener, porque como todo fenómeno, hay cosas positivas y hay cosas negativas. Ahora, yo siempre me he considerado ideológicamente de centro izquierda en algunos temas, en otros quizás más centro derecha, pero si hay algo en lo que me declaro casi que libertaria, es en todo lo que tiene que ver con el abordaje reflexivo de cómo regular la Internet. Considero que no hay un espacio de mayor libertad que la humanidad haya creado hasta el día de hoy como la Internet, y que entonces tenemos la obligación de ser sumamente cautelosos, que no podemos jamás enfrentar las discusiones de la regulación de la Internet por los sustos que nos estamos llevando hoy, que hay que verlo más en perspectiva, que al ser un cambio que opera con tanta velocidad, tenemos entonces que entender que el proceso de aprendizaje de la gente frente al uso de la Internet siempre va a ir un poco rezagado. Quizás entre más jóvenes las generaciones, más habilidosos van a ser, más inteligentes van a ser para el uso de la misma, pero que entonces no podemos pretender abordar la Internet como si fuese un fenómeno cualquiera, en donde le vamos a aplicar cualquier ley que se le ocurra a un legislador, que vamos a meterla en la camisa de fuerza de nuevas constituciones, o que le vamos a encargar a los gobiernos que regulen la Internet. Dios nos libre que eso sea así. Para mí la Internet, más que una amenaza, es una esperanza de un ejercicio más pleno de ciudadanía a nivel global, de poder acortar las distancias entre la gente, de poder tener gente que comparta más y mejor calidad de información, de que pueda ejercer un pensamiento más crítico y contrastar información. Ahora, no podemos pretender que la gente aprenda de la noche a la mañana, insisto, y entonces, en reconocimiento de los riesgos que también existen, tenemos los fake news, tenemos elecciones tan importantes como el Brexit, como la elección de presidente en Estados Unidos, que ya se ha demostrado hubo fuertes incidencias de procesos que se articularon fuera de las fronteras de esos países. En atención a esos riesgos, por supuesto, hay que enfrentar algunas medidas, pero tienen que ser medidas que pasen por varias consideraciones. En primer lugar, que no sean burocráticas, que contemplen la participación de los múltiples actores que participan de la discusión de la gobernabilidad de la Internet. En segundo término, tenemos que tratar de apostar más a códigos de conducta que se adopten voluntariamente, sobre todo cuando hablamos de intereses comerciales que inciden en los contenidos de la Internet, más que en leyes que obliguen a o sancionen a. Y en tercer término, tenemos que hacer una fuerte apuesta por la alfabetización digital, es decir, entender que estamos frente a un tipo nuevo también de ciudadanía, la ciudadanía digital, y eso nos obliga a que nuestros niños, nuestros adolescentes, cuenten con las herramientas cognitivas para poder enfrentar todo este mundo de las tecnologías digitales. Perfecto, muy interesante este abordaje. Termino con una pregunta de carácter personal. Usted es catedrática, expresidente, que parecen titulares de personas de mucha edad. Y, por lo tanto, no entanto, es muy joven. ¿Cómo imagina su presencia en la vida pública por los próximos años? ¿Cómo mira a Laura Chinchilla de aquí a 10 años? ¿Qué función ejercerá? Porque tiene mucha vitalidad, tiene mucha capacidad de actuación. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar del futuro político de Laura Chinchilla?
En la política activa ya yo no voy a estar más, Pedro. Yo renuncié a ella, lo dije, y cuando lo digo algo, de verdad significa lo que digo. Fue una experiencia, en mi caso, no solamente de la presidencia, es que fue todo un proyecto de vida. Claro. Fueron casi 20 años dedicados a la política pública y a la función pública. En mi país, además, se ejerce con bastante rigor, y está bien que sea así. Implica muchas renuncias, entre ellas a un patrimonio relativamente decente. No quiero con esto decir que no tenemos los recursos que tiene que tener un presidente, porque un presidente no tiene por qué salir millonario del ejercicio del poder, pero si uno lo ejerce de verdad con gran honestidad, hay muchas otras cosas en las que luego se tiene que ocupar para poder garantizarse que su cierre, digamos, de vida sea un cierre con algunas condiciones. De manera que hay consideraciones de tipo económico, financiero, hay condiciones también de la familia. Mi familia fue el gran sacrificado, la gran sacrificada de mis actividades, aun cuando nunca se quejaron de ello, les estoy dedicando más. Pero es que además disfruto lo que estoy haciendo. Para mí sí hubo vida después de la presidencia. Hay mucha gente que dice que no hay vida después de la presidencia. Para mí sí lo hubo. Disfruto compartir esas experiencias que tuve, esas lecciones aprendidas con la gente joven, particularmente lo que más estoy disfrutando, y quiero poner al servicio de la política, pero de las nuevas generaciones, esas lecciones aprendidas. Trabajo mucho como mentora con mujeres, con gente joven, estoy en contacto con la gente en las universidades, y me gusta lo que estoy haciendo, así que esa seguirá siendo nuestra ruta. Muchas gracias. En nombre de la Cátedra José Bonifacio de la Universidad de São Paulo, agradecemos que esta vida post-presidencia se haga incluso aquí sí, con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. En nombre de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de São Paulo, agradezco su colaboración en esta entrevista que vamos entonces a publicar en la revista de estudios brasileños del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, y también en la coletánea que usted está organizando con los investigadores de su grupo de investigación. Gracias, muchas gracias, Pedro.